Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo ciclo de Filosofía con Amigos. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar hablando con Lucho Miloco de Pin Pau. Bienvenidos, vayan sumándose. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Bueno, se van sumando. Vamos a invitarlo a Lucho. Vamos a sumarlo a este vivo. Mientras saludo a todos los que van ingresando. Vamos a esperar. ¿Cómo va, Juan? Buenas. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ¿Se vos? me escucha? Sí, sí, te escucho bárbaro. Sí, perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, Lucho, bienvenido al ciclo Filosofía con Amigos. Vamos a charlar un ratito. Gracias por sumarte. Eh, Antes que nada, quería felicitarlos a los tres. Fui a Lomas, al show. Estuvo buenísimo. La verdad que me encantó. Nunca los habíamos visto en vivo y la potencia que tienen y esa cosa de ser, no sé, por un lado un grupo para chicos, pero por otro lado estar bueno como grupo no sé, de rock también, así, esa impronta que tienen para los grandes lo hacen muy, muy bueno también. Y además tienen esa cosa como un poco de espectáculo callejero, ¿no? Sin dejar de ser profesionales completamente en el humor, en el baile, no sé, me encantó, felicitaciones. Qué bueno, che, qué linda evolución, gracias, gracias. Estuvo re lindo ese show, ahí la energía con el público. Siempre es Sí, distinto, ¿viste? Porque como hay mucho, eh, hay muchas instancias donde hay intercambio, ¿no? Con la gente, hace que eso también sea distinto y nos resuene distinto a nosotros, por lo tanto, como son pequeñas cosas que van cambiando constantemente y eso está buenísimo, para nosotros es necesario también. Así que qué linda evolución. sí. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Eh, Quería preguntarte antes que nada, después vamos a charlar un poco del libro. Bueno, terminé de leer el libro, también está muy bueno. Vamos a ir ahí a algunos puntos que fui como anotando que me parecía que estaban interesantes para charlar. Pero quería preguntarte, en principio, si querés contarnos un poquito cómo surgió Pimpau, cuánto hace que están, cómo es que se conocieron y se largaron, ¿no? A hacer esta banda, este grupo. Algo de eso hay al principio del libro, pero por ahí yo lo vi más individual, tal vez, porque está como cada uno más contando su historia, y por ahí me Ujú. faltó saber un poquito más del momento en que se forma Pimpau. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, tal como decís en el libro, está un poco la biografía de cada uno y que en realidad un poco fue el camino que nos llevó a donde estamos, ¿no? Como donde tiene mucha eh, importancia la infancia, por lo tanto también la familia de Casio, de Eva y mía, este, que en la presentación, este, Daniel Kalmels lo define como que son biografías, que es un pasado presente, ¿no? Como que eso que está todavía, que nos encuentra con Casio y con Eva, ¿no? Y nosotros nos conocimos ejerciendo la docencia. Yo creo que Mm, en el camino de la docencia eh, uno se va cruzando con un montón de personas, eh, y que no con todas esas personas necesariamente, aún estando con la misma vocación, pero no siempre uno coincide en la manera de abordar
las cuestiones en la sala, en pensar, en el pensamiento pedagógico que está atrás del quehacer cotidiano en el aula, ¿no? Entonces, yo menciono esto porque yo creo que sin saber la historia previa de cada cual, nosotros tres, fue lo que nos unió, porque es algo que trasciende, por eso en el libro uno puede encontrar, más allá de las biografías, eh, hablo del libro no para saltar todo esto que me preguntás, ¿no? Pero sí porque en el libro está volcado, ¿no? Pero que uno puede encontrar una mirada que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con lo social, con lo político, porque en realidad lo que nos encontró es eso, ¿no? Es una mirada sobre la vida, es una manera de vivir la vida, una manera de construir las relaciones y los vínculos, que fue lo más fuerte, digamos, ¿no? Que nos, que nos hizo, que hizo que nos hiciéramos primero amigos, y que esto no lo digo de un lugar naif, sino que es algo muy profundo elegir las amistades o los vínculos en la adultez, que es muy distinto o por lo menos yo que soy de un pueblo, en el pueblo uno, si tiene suerte, tiene lindos grupos de amigos, y si no tiene suerte, tiene los amigos que la escuela te tocan, o el barrio, ¿no? Mm. Y entonces, cuando uno se va a la ciudad, empieza a elegir desde otro lugar, ¿no? Desde ese recorrido, desde esa persona que sos en ese momento, y esas amistades calan muy hondo, ¿no? Y en este caso es, primero, por eso digo que primero hay una elección, bueno, ni hablar en Caso y Eva, que son pareja, pero digo, para mí, ellos, viste, como en un punto hay algo así de esa gente con la que uno elige vivir la vida, compartir la vida, que Mm. no es poca cosa, ¿no? Y que por suerte pudimos hacer de eso un modo de vida, y lo cual hace que se retroalimente, porque todo esto que nos apasiona está volcado constantemente en el proyecto. Y se nota, eso se nota, que les apasiona lo que hacen, que lo hacen, como les decía recién, con una forma muy profesional, pero a la vez muy como amena, cercana, sencilla, ¿no? No deja de tener una sencillez que, no sé, yo los veía, voy a decir algo por ahí muy tonto, pero es como que me da ganas de ser amigo de ustedes. O sea, los veo en el escenario y digo, che, me quiero ir a tomar unos mates con los Pimpao después. O sea, me dan como esa calidez, ¿no? Esa calidez, eso, Qué lindo, de, qué bueno, lindo. después el salir a la puerta, recibir a la gente, no sacarse la foto con los chicos, qué sé yo, me parece muy bueno, me parece que suma mucho también a lo que es el grupo humano, ¿no? Totalmente. Básicamente eso, sí. Y Y, no me dijiste cuánto hace de esto, ¿cuánto hace que están? perdón, claro, sí, sí, perdón. Bueno, empezamos a compartir, que tomamos esa fecha como una fecha de nacimiento, porque fue cuando empezamos a compartirlo, porque previo, que fue el 2014, ¿no? Pero previo a eso, obviamente que Mm, en la tarea cotidiana docente, ya en ese momento no estábamos más trabajando juntos, pero obviamente que todos estos debates y ¿no? Como eh, intercambios y reflexiones con respecto a lo pedagógico, a lo político, a lo filosófico, a lo artístico, venían, ¿no? Pero en el 2014 compartimos La Mascota, que fue el primer video, compartimos La mm, Mascota, Viaje a la Plaza, creo que fueron 2 o 3 videos que hicimos en el 2014, que fue el formato que elegimos para empezar que era nuevo, ¿no? Porque si bien nosotros venimos de específicamente, no sé si específicamente, sino como que veníamos con un trabajo más profundo en lo artístico, en la música y la danza, el pensar el formato audiovisual como un lanzamiento de ujú. proyecto era novedoso, pero tenía que ver con lo que veíamos en el aula, inclusive, ¿no? Que ya era una inquietud que teníamos de qué pasaba con la relación de las infancias con las pantallas.
como era una urgencia también para nosotros, poder empezar a hacer contenido audiovisual como una manera de ofrecer un contenido que invite a despertar el cuerpo, que proponga al espectador, a quien esté del otro lado, ¿no? Una interacción, que pueda ser un espectador activo y no pasivo de lo que está pasando en la pantalla, se puede interactuar con la pantalla o tomar la actividad y llevarla a jugar con pares, con familiares, y a la vez esto que un poco decías que está en el show también, y que estaba en el aula, que convocara a las personas adultas que son parte, ¿no? del proceso de desarrollo de las infancias, tan importante, fundamental, ¿no? Ese intercambio que se da. Ujú. No desde una mirada adultocéntrica, sino desde una mirada colectiva de lo que va sucediendo en la familia, en el aula, en todos los grupos donde se dan este tipo de intercambio. Y en el 2016, tuvimos 2014 a 2016, haciendo videos y grabando en paralelo el disco Recreo, y a finales del 2016 presentamos el disco Recreo. Así que te diría que en el 2017 empezamos a girar. Ahí es como otra etapa del proceso, del proyecto. Mm. Bueno, bien, hace poco, digamos, Sí, que están con todo esto y ya lograron, la verdad, tener un reconocimiento, una devolución, ¿no? Eh, la verdad que crecieron y, bueno, tienen con qué también, ¿no? Tienen con qué. Creo, supongo que habrá pasado también que por el año pasado, el 2020, todos nos metimos más adentro y todos fuimos más a las pantallas, ¿no? Nos obligó un poco a recurrir a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo con la cuenta de filosofía ya venía de antes, pero un montón de cuentas de Instagram de filosofía surgieron el año pasado, totalmente, e incluso la mía creció mucho el año pasado, por esto, ¿no? Porque empezó a venir la transmisión por medio de la pantalla porque no quedaba otra, en realidad, totalmente. ¿no? Y igualmente, bueno, yo tengo un hijo, Valentín, vos lo conociste cuando fuimos a Lomas. Él tiene 1 año y 4 meses. Y lo único que está viendo ahora es ustedes. O sea, él es fan de dos bandas, o sea, Canticuénticos Sí. y Pim Pau. Y ahora entró con Pim Pau. Y además, bueno, y además nosotros nos gusta, tampoco es que está todo el día frente a la pantalla, no queremos eso, pero es distinto, o sea, él no se queda mirando dibujos animados o cosas que sean pasivas. Él los ve a ustedes y copia las coreografías, o sea, ya empieza a hacer Totalmente. el colla con los deditos, aplaude, sube las manos. Entonces, esa interacción me parece que está buena, que no es la pasividad de dejar a un chico sentado frente a una tele, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que aparece también un poco en el libro, eh, que es el nombre, Ping Pau. La verdad que la pegaron porque es fácil de pronunciar. Él ya lo dice, ¿no? Más o menos, no lo dice perfecto, pero entendés que te está pidiendo Ping Pau. Y eso cómo surgió, de ponerle ese nombre que, digamos, no significa nada o qué es lo que significa, ¿no? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, Ping Pau nos llamamos? Eh, bueno, en realidad en el aula ya veníamos trabajando eh, con onomatopeyas, con gitanjáfora, con distintos recursos eh, para trabajar con la palabra eh, como algo que no está necesariamente acabado, ¿no? Como la palabra que no es solamente la palabra que existe para nombrar las cosas, sino también la voz como una herramienta de creación, o sea, pensar en la palabra sin quitarle su potencial creativo, ¿no? Que un poco es lo que viene a ser la poesía, ¿no? Con el lenguaje, Mm. de poder darle otro contexto, poner en otro contexto, darle otro significado, escaparse a la literalidad muchas veces, ¿no? Eh, jugar,
jugar un poco con la palabra, pero en la infancia, y es interesante que en la adultez también suceda eso, porque pareciera después, ¿no? Como que toda letra, toda canción necesariamente tiene que decir algo. Nos pasa, digamos, Mm, con compositores, compositoras, con la música cualquiera, ¿no? Uno piensa, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo. ¿Y qué pasa, ¿no? Cuando la palabra en realidad está en función de lo que está sucediendo musicalmente, cuando no necesariamente tiene que estar diciendo algo, ¿no? mm, Entonces, eso en la infancia está muy, muy presente. Inclusive es re lindo que uno, cuando trabaja en inicial o tiene un hijo, una hija, sobrina, sobrino, está constantemente lo que en la adultez, después le pusimos el nombre de Gitanjáfora, pero Mariana Walsh trabajaba mucho con mm. eso, pero en la infancia está constantemente, ¿no? Cambiar, como si fuese un lunfardo, cambiar las sílabas, cambiar inventar palabras nuevas, nombrar algunas cosas por el sonido que tienen, eso en la infancia está muy presente. Entonces lo tomábamos en el aula como una manera de seguir jugando y de tomar esas posibilidades, porque también hay palabras que son muy difíciles de decir, y porque implican cierta capacidad, cierta motricidad, ¿no? Y fíjate que no, o sea, no es casual que las primeras palabras que puedan ser, que se dicen, que papá, mamá, en realidad es la sonoridad a la que se le adjudica un significado, pero primero aparece la sonoridad, Ujú, ¿no? claro, Ningún niño dice padre, madre, dice papá, mamá, ¿no? sí. O mema, o bebé, o caca, o pipí, popó, no sé, como, Babau. sí, exactamente, babau. Todas esas sonoridades que son las primeras, las que más fácil podemos decir, para nosotros era importante que el nombre pueda ser un juego en sí mismo y, Ujú. y pueda ser posible de nombrar para los más chicos y también una invitación a reencontrarnos con las onomatopeyas a las personas adultas y a los niños y niñas más grandes. Viene parte de ahí. Sí, es que yo tengo ahí como una especie de teoría que en realidad no entiendo cómo surge, para qué se inventó la R, esa letra tan difícil que parece como antinatural, que todos tenemos que aprender a decir y a todos nos cuesta al principio, ¿no? La R, R hasta que sale. Sin, pareciera que no sale naturalmente, ¿no? No sé para qué está. Me acordé, por ejemplo, de decir babau en lugar de perro, o el mamá, Claro. papá en lugar de madre, padre, ¿no? Para mí hay que extirpar la R y hablar más como lo natural, que tiene que ver con esta conexión más con lo primigenio, ¿no? Total. Y un poco de eso aparece también en una de las primeras preguntas que ubiqué en el libro, que dice, ¿por qué dejamos de cantar? ¿No? Dice una pregunta. Como que en principio la palabra está unida a eso que un poco decías recién, ¿no? A la sonoridad, al canto, al ritmo, más que al significado, ¿no? Al tener que significar algo que parecería que a medida que crecemos, la palabra con significado fuera como matando de alguna forma esta cosa más primigenia que nos conecta más con algo más, no sé si llamarlo natural o qué, pero que tiene que ver esto como con los sonidos, ¿no? Y que lo vemos en canciones de ustedes, que por eso para mí fue maravilloso también leer este libro como una justificación, pues si no, en principio uno dice un macapiruá, no sé, tucumpá, entonces vos decís, ¿qué están cantando estos señores? Se pusieron a cantar tucumpá, y claro, cuando lees la justificación que está detrás de eso, decís, sí, está bueno esto. ¿Cómo es esto de los ritmos y las sonoridades de las palabras, ¿no? Bueno, ahí justamente en la pregunta que tomás, que es cuando dejamos de cantar, eh, va un poco, trata de llevarnos, invita, ¿no? A una revisión que tiene que ver justamente con la fragmentación que se da,
como resultado, un resultado que es buscado por el sistema en el que vivimos, dentro del cual la escuela no está por fuera de eso, ¿no? Como más allá de que sí, porque es importante para nosotros dejar en claro que nosotros somos defensores de la educación pública, ¿no? Sin embargo, no podemos pensar que porque somos defensores de la educación pública, la educación está por fuera de un sistema, no responde a un sistema, ¿no? Entonces, y que quienes replican ese sistema somos la sociedad, toda. Estamos constantemente replicando ese sistema y sin la sociedad el sistema no funcionaría. Inclusive cuando se lo pone en cuestión, cuando ponemos en cuestión, eh, no significa que estamos por fuera cuando estamos siendo críticos, pero Claro. lo importante es poder reconocer cuáles son esas estructuras que operan dentro de cada persona, dentro de cada comunidad, dentro de cada espacio, inclusive dentro de cada espacio educativo, y cómo dentro de muchas instituciones se exigen pretensiones que tienen que ver muchas veces con el sistema y no con las infancias, no con los grupos con los que se trabaja. Y esta pregunta, que parece que es una pregunta muy simple, pero que en realidad es una pregunta que nos lleva, que es profunda, porque el lenguaje musical es uno de los primeros lenguajes del ser humano, es uno que nos vincula, ¿no? Hay un acto una escena en la que se ve muy claro que es en el acto de acunar, ¿no? Y que ahí la música aparece lejos de la música, del concepto de disciplina, o del concepto de obra artística, o del concepto de show. La música aparece en su carácter de lenguaje humano. Entonces, cuando preguntamos cuándo fue que dejamos de cantar, es cuándo fue que nos alejamos de un lenguaje que nos es propio. ¿Y por qué? ¿Por qué dejamos de relacionarnos, de vincularnos con ese lenguaje y todo lo que queda por fuera cuando uno se aleja de un lenguaje? Y todas las personas que quedan por fuera también, porque no entran dentro de las pretensiones hegemónicas del sistema, que consideran que para vincularnos son necesarios es necesario desarrollar ciertos lenguajes, ¿no? Y esto en la infancia está como está muy, muy claro y es muy poderoso cómo aparece el canto, el ritmo, la melodía, y aparece muy fuerte en lo colectivo también, ¿no? Que también o sea, son rituales ancestrales que con la modernidad, con los tiempos, con el capitalismo, se van fragmentando, se van individualizando, se van encontrando ¿no? El ritual de la percusión se encuentra en una clase de percusión, el ritual, cuando en realidad son cuestiones ancestrales, porque la percusión no necesita de un tambor, la percusión es la palmada en el pecho del bebé, eso es la percusión. La percusión es el caminar, la percusión es un tarareo, ¿no? No necesariamente. En el libro hay otra cosa que mencionamos, que así como el juego no está en el juguete, la música no está en el instrumento, ¿no? Son invitaciones a encontrarse con esos lenguajes y a repensar por qué dejamos de cantar y dejamos de bailar. Sí, parece todo como que se abandona esto que decíamos como natural o primigenio para ir a lo que sea, no sé, eficiente, efectivo, útil, ¿no? A mí me hacía acordar mucho, cuando leía estas cuestiones, a las mismas críticas que se le hacen a la filosofía, cuando se dice la filosofía, ¿para qué sirve la filosofía? ¿No? La filosofía es inútil. En este sentido de que es inútil si la queremos considerar dentro de la utilidad frente al sistema, ¿no? La eficiencia y bla, bla, bla. Pero eso no significa que no tenga una utilidad para otras cuestiones, ¿no? Como lo que estás marcando vos recién con respecto a estos sonidos.
Y la palabra no solo nos aleja de estos sonidos, sino algo que también aparece ahí en el libro, es que nos aleja del cuerpo, ¿no? Pareciera como si nos fuéramos eh, incluso tecnificando, porque fíjate, hablábamos hace un rato de las pantallas y de lo que se había acelerado con la pandemia, y hay toda una tendencia que va medio para ese lado, como abandonar cada vez más el cuerpo e ir más hacia lo virtual, ¿no? Sí. La famosa realidad virtual que va apareciendo de a poco, ahora Facebook, que ya no es Facebook, ahora es Meta y va a incluir una especie de metaverso, ¿no? Parece sacado de una película de ciencia ficción, Tremendo. pero vamos a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar el cuerpo, ¿no? ¿Cómo volver al cuerpo? ¿Cómo conciben ustedes el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Bueno, ahí en el... eh, por un lado, voy pensando en ciertos conceptos que fueron fundamentales a la hora de tomar decisiones dentro del proyecto. Por un lado, que se entrecruzan, y es interesante el entrecruce que sucede, ¿no? Eh, que nosotros elegimos el formato audiovisual justamente porque nos permitía trabajar con la imagen corporal, ¿no? Mm, Entonces, fíjate que uno escucha otros tiempos, ¿no? Pero uno escucha, nosotros, yo escuché mucho Mariana Walsh, ¿no? mm, Pero sabía cómo era la cara por algún disco que había en mi casa. Pero Mariana Walsh, en su, trabaja así con aspectos corporales como la palabra o el oído, son aspectos corporales, pero no ujú. hay una cuestión coreográfica, ¿no? Que acompañe su obra, por ejemplo, porque tiene que ver con otra época, ¿no? Después ya empezamos, cuando aparece la televisión, eso empieza a ser cooptado por el mercado y empieza a aparecer el cuerpo en función, casi dictaminando, y después ya ni siquiera el cuerpo está sobrecargado sobresaturado, está saturado de estímulos, de colores, de coreografías, de disfraces, y eso empieza a ser muy confuso porque, primero porque se subestima a la infancia en su capacidad creadora. La infancia no necesita de un disfraz de un oso para ver un oso, para construir un oso, para hacer un oso, Ujú. pero que tiene que ver con una cuestión muy de mercado también, ¿no? Eh, entonces, nosotros elegimos la pantalla, pero a la vez tratando de ser un poco respondiendo como de manera crítica a esto, aparece el cuerpo, por ejemplo, en el primer video que es el de la mascota. Es un fondo verde, ¿no? Mm, Y sobre ese fondo verde hay tres personas adultas con una decisión estética, por supuesto, de vestuario, pero con un vestuario que es propio, digamos, ¿no? Es una ropa propia, ropa nuestra, que está acompañando, sí, dentro de una gama de colores. Buscábamos que no fuera una cosa saturada de colores, saturada de estímulos, mm, pero lo que uno pueda ver era el mismo lugar que de donde nos parábamos en nuestra tarea docente, ¿no? Que uno sea sincera, sea un lugar sincero, donde el juego sea sincero, donde uno pueda asumir un compromiso honesto con lo que está haciendo, con lo que se está haciendo, y un compromiso total, ¿no? Entonces, ese es un aspecto desde donde pensamos el cuerpo, y mm. donde el cuerpo como un generador de lenguajes, y, y donde y como un creador de constante de juegos, ¿no? Como el cuerpo en función del juego y el juego en función del vínculo. Eh, entonces, y a la vez en este ir pensando, con el tiempo fuimos también, ¿no? Como
al principio aparece la mascota, que es un juego de acumulación, y aparece el cuerpo narrando todo ese juego, y aparecen los animales en los movimientos. El disfraz es el cuerpo en los movimientos, pero también otros aspectos corporales, donde pensarlo el cuerpo en lo mínimo, que mencionabas también, ¿no? Como puede ser el colla, puede ser picapiedra, o puede ser Sí. inclusive la palabra, porque la palabra también es un aspecto corporal, o la escucha, la vista, ¿no? Entonces pensarlo al cuerpo en todas sus complejidades, en toda su expansión y en lo más pequeño, ¿no? Sí, el show de ustedes, el vivo, bueno, los videos también, vos los mencionabas así en los videos, es muy físico. Eso es lo que yo te decía que me retrotrae un poco al show callejero, donde no prima la escenografía, o sea, prácticamente no había escenografía. Son ustedes, son sus cuerpos, la transformación que hacen en la mascota. La verdad, Casio, cuando se transforma, la plasticidad que tiene estás viendo al Velociraptor ahí. No, es Sí, sí. increíble. Eh, no, pero es muy físico lo que hacen ustedes, y eso también lo hace, como decías vos recién, como genuino, ¿no? Que es esta sensación que yo te decía, me dan a ser amigo de ustedes. Bueno, pues como que son ustedes. Yo los veo Sí, y me imagino que ustedes son así, son como eso que se sí. está viendo en el vivo o en la pantalla. Explícame qué pasa en el video del tren, que te estás cagando de risa en un momento. ¿Qué pasó? ¿Te tentaste? Te tentaste y quedó, ¿no? Hay una Claro, parte que no sé, es muy bueno porque eso. en realidad, bueno, es esto que decís, ¿no? Como lo que pasa en los shows, eh, para nosotros, por supuesto que hay una estructura, ¿no? Que va cambiando también dependiendo del contexto en el que se desarrolla un show u otro. Hay juegos, distintos juegos, distintas canciones, ¿no? Que van, se va armando el repertorio, también es una composición. Cuando uno piensa el repertorio, piensa en la composición. Pero en el medio también eh, suceden cosas, ¿viste? Y que es un poco esa dinámica que tenemos constantemente, eh, que yo creo que si no fuese así, no podríamos sostener por lo menos la intensidad, el ritmo intenso que llevamos en el proyecto, ¿no? Eh, que nos mantiene como tratamos de que sea una cosa que esté muy presente, muy viva, ¿no? Y que en realidad tiene que ver con una característica, el juego es, o si eh, el juego se caracteriza por una pulsión vital que lo sostiene. Y tratamos de que esa pulsión vital atraviese al espectáculo. Y en la jornada de los videos pasa lo mismo. Entonces, muchas veces esa jornada nos pasa cuando hacemos un video para las redes, por ahí comunicando algo, nos pasa cuando hacemos algún videíto, algún contenido ya más trabajado, que en ese intercambio se desatan situaciones muy graciosas, también porque muchas veces aparece la tensión de tener que hacer una cosa bien y nunca, nunca sale bien. Entonces, nos pareció que estaba bueno porque graficaba un poco esto que decís, ¿no? Como un poco algo que está a menos. Fíjate que es el único video en el que estamos con traje, ¿no? Y a la Sí, vez sí, sí, sí. aparece algo que también nos parecía interesante, como poner, contrastarlo, ¿no? Porque ese es el único video donde los fondos son con colores fuertes, pero nosotros estamos en blanco y negro y en traje, ¿no? Y nos parecía muy interesante ese escenario, ¿no? Porque muchas veces transitamos la adultez considerándonos como la seriedad de lo formal, ¿no? Como si eso también pudiese estar exento del juego, pudiese estar exento de la risa, ¿no? Y uno piensa en Lelutier, ¿no? Donde Sí, vemos a señores grandes de traje y yo cada vez que lo pongo me
me paro de reír, ¿me entendés? Y cómo ahí el humor, en el humor aparece lo lúdico, ¿ok? Que es una manera, en el humor sobrevive el acto lúdico en la adultez, ¿no? Es el lugar que encuentra de mantenernos vivos, porque muchas veces la palabra aparece en un lugar mortificante, ¿no? Como la palabra para mencionar o para repetir o para comunicar de una manera casi pragmática, y el humor Mm. quiebra con esa dureza y nos recuerda que también ahí hay juego y que estamos vivos y que, por suerte, ¿no? Ujú. Y bueno, y eso pasa en el tren. Sí, no, es muy bueno. Me acuerdo estar mirándolo y en un momento digo, ¿qué pasó? Se tentaron. Es genial, es genial. Eh, y hay otra pregunta también que aparece en el libro y que se nota, vos lo decías al principio, ¿no? Se nota mucho la cuestión política. La cuestión política en este sentido de compromiso político y compromiso político con la infancia y con la educación, porque a ver, sin hablar mal ni mencionar otros colegas, digamos, pero está lleno de, no sé, de bandas que por ahí no es una persona con ustedes que tiene una formación en la docencia, en la infancia, ¿no? Sino que es una chica que tuvo éxito en la tele por X cosa y se viste todo muy colorida y hace una cosa infantil que por ahí puede durar poco tiempo, ¿no? Un año, 2 años, y después desaparece y ya está, porque no era su vocación, digamos, y tal vez ahí lo que quiso fue probar suerte y ver si podía vivir de eso, o ver cómo le iba. Y lo que veo en ustedes y en otros grupos también es un compromiso, ¿no? Es un compromiso con la infancia, como queriendo decir, no, acá hay que hacer algo, ¿no? Y acá se puede hacer algo. O sea, acá encuentro como un terreno fértil para realizar una acción que creo que va a provocar ciertos cambios en la sociedad, si se quiere a largo plazo, ¿no? Pero va a suceder. Yo veo eso. Entonces hay una pregunta que dice, ¿para qué nos educa la educación? ¿No? Aparece en el libro también, ¿para qué nos educa la educación? Y yo lo relacionaba con toda esta acción política. Y política siempre hay que aclarar, ¿no? Porque la gente que dice, no, yo soy apolítico, ¿no? Cuando no se quiere meter en una discusión, se mezclan los conceptos de político y partidario, ¿no? Político no quiere decir partidario. Pues bueno, no sé, cada uno de ustedes tendrá si es que la tiene, ¿no? Eh, no me sale la palabra, bueno, será simpatizante o su afiliación partidaria, ¿no? Específicamente, pero la política en general es otra cosa. La política tiene que ver con este compromiso, con el cuerpo, con la palabra, con la infancia, con compromiso de transformación, Uh -huh. ¿no? Entonces quería ver cómo lo viven ustedes esto y bueno, está bien, todavía no hace tanto que están como para preguntarte si pudieron ver, por ejemplo, no sé, que chicos que escucharon Pim Pau hace unos cuantos años ahora son, no sé, adolescentes que luchan por sus derechos. Bueno, no pasó tanto tiempo, por eso también te preguntaba un poco, pero bueno, ¿qué consecuencias ven? ¿Ustedes pudieron ver alguna consecuencia, algún resultado, digamos, en cuanto a estas cosas con su trabajo? O por ahí no pasó siendo Pim Pau, pero pasó siendo docentes en la escuela, ¿no? Previamente. Mirá, por un lado te diría que lo que nos motivó a hacer el proyecto fue encontrar una manera de poder compartir eso que nos apasionaba y que tenía que ver con un compromiso en el aula, con la realidad, eh, con un espacio fundamental para la construcción de la sociedad, ¿no? Eh, por eso tampoco hay que ser ingenuos y pensar que eh, porque la educación porque sea tan importante, ¿no? En la búsqueda de la, de la emancipación, de la libertad, ¿no? Propia y social, no ser ingenuo y no pensar que no está, que también atrás de eso hay un sistema para el cual se responde, ¿no?
Entonces, para nosotros era importante, porque también, así como pasa con la filosofía que mencionabas antes, de para qué sirve, esto se plantea con respecto principalmente al juego, pero después en otro espacio donde está totalmente, hay una relación total, directa con el juego, que es el arte, ¿no? Que lo planteamos también como una pregunta: ¿cuánto arte hay en el juego y cuánto juego en el arte? Y por eso esos lugares en la programación del sistema educativo tienen poco lugar. Porque si el mundo estuviese lleno de filósofos y de artistas, ¿quién iría a trabajar en una fábrica? ¿No? Sí. Y no es que eso esté mal, no es que eso esté mal, no es que está mal trabajar en una fábrica. Lo que quiero decir es, si todo el mundo se preocupara por tocar la guitarra, pero fíjate que eso aparece inclusive en los cuentos, ¿no? Aparece está el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Como uno se va a jugar, el otro se va a tocar el violín, y se los come el lobo. ¿Y quién es el lobo, no? Como, ¿quién nos quiere contar esto, no? Lo que nosotros planteamos es que no hay una sola manera de pensar la vida. ¿Y qué lugar tiene para quienes no quieren, no pueden, no quieren o no pueden pensar la vida por, por dificultades motrices, por dificultades económicas? ¿Qué pasa con toda la gente que no entra dentro de los estereotipos de ciudadano que el sistema piensa y pretende, ¿no? Entonces, hay mucha seriedad en lo que sucede en el juego. O sea, poder pensar el juego con seriedad y con profundidad. Eduardo Galeano en un texto habla que justamente el juego deja de tener importancia porque no es rentable. Entonces, ¿no? Como, ¿qué lugar se le da al juego? Y no pensarlo de un lugar inocente. Entonces, justamente por todo eso surge para nosotros el proyecto, de poder llevar estos pensamientos, estas discusiones, eh, abrirlas y expandirlas y compartirlas con gente de la comunidad educativa, con familias, con artistas, ¿no? No pensar la infancia desde un lugar donde se la subestima, donde está atravesado por el mercado, estrictamente, ¿no? Como esto que te mencionaba antes, ¿no? De que una super escenografía y una... Que también es lindo que haya una belleza, que la belleza estética esté presente, pero, ¿no? Y que no sea una cosa excluyente, ¿no? Como la belleza estética solamente para las personas que pueden acceder a eso. No, pero en ese sentido, hay ejemplos como los trípticos de la infancia, trípticos de la imaginación, Tecnópolis, donde son espacios públicos para la infancia y donde también la belleza estética está y está cuidado, pero son políticas públicas, ¿no? Políticas culturales públicas. Yo ahí, en ese sentido, nosotros pensar en la educación y pensar en la educación como algo político es pensar en la educación pública y no pensar en la educación pública como un gasto, ¿no? Y pensar como primero que son derechos, que el Estado invierte, si se quiere pensar en términos, porque en realidad ni siquiera hay que pensarlo en una inversión, no es un derecho que el Estado lo tiene que garantizar, ¿no? Entonces, para nosotros, pensar en la educación y pensar en la educación como algo político también requiere de una mirada crítica, ¿no? Como también porque cuando la gente dice que es apolítica, o dice que no le gusta la grieta, o que en realidad yo pienso que eso responde a una cierta
a un alejarse del argumento, a no querer argumentar, ni lo que hago ni lo que el otro hace, querer discutir eso. Y eso también es parte de un resultado individualista y también de un camino más cómodo en cierto aspecto, ¿no? Entonces, cuando tener una mirada crítica, uno generalmente critica lo que le apasiona, critica lo que ama, critica lo que lo moviliza, no critica lo que le es critico lo que es ajeno. ¿Y qué critica? Tener una mirada crítica es una mirada constructiva, poder separar la mirada crítica de la agresión, porque generalmente está muy confuso que generalmente quien se considera apolítico es porque considera que la discusión política requiere de la discusión de una actitud agresiva. Sí. Sí, esta cuestión de pelea o de, bueno, que no hablemos ahora que llegan las fiestas, ¿no? No hablemos de política, ¿no? Totalmente. Porque, claro, como que sea pelearse, eso, ¿no? Estaba pensando, volviendo al tema del juego que mencionabas hace un rato, que es interesante también que los juegos que ustedes proponen son juegos donde no está el concepto típico de juego que alguien gana y alguien pierde, ¿no? Porque ese concepto de juego también es un juego que responde al sistema. Es un juego que Total. podemos ver en la tele, ¿no? En los concursos de la tele, esa cosa que uno tiene que ser el ganador y los otros son los perdedores. Y el juego más puro es el que entretiene en el momento y que se puede terminar en cualquier momento, porque no hay una meta, no hay un ganador y un perdedor, ¿no? Me parece que cuando hablamos de juegos, no sé, como convertirse en el animal, los juegos con vasos para hacer percusión, ¿no? De disfrazarse, de crear escenografías con telas, es el juego más puro, no es el juego que podría ser más sistemático y más el concurso o incluso la idea de juego del casino, ponele, ¿no? De la luz, de esa cosa que tiene que haber alguien que gane y alguien que pierda. Entonces, eso me parece fundamental. Jugar por jugar mismo, no jugar para ganar, ¿no? Eso me parece muy bueno. Y por Sí, otro lado está... Sí, no, decime. sí, no, decime. No, porque por ahí te cambio un poco de tema con esto, pero estaba pensando, hablamos también de la inclusión, hablamos del origen de la palabra Pimpau y en la justificación que aparece en el libro dice Pimpau no tiene género, y me llevó a pensar en algo que no vi en el libro y hasta ahora no vi en ninguna de sus canciones, no conozco tampoco todas sus canciones, y quería preguntarle cómo se llevan ustedes con esto, que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Pensando en el lenguaje, en el poder de la palabra, en el poder de transformación, en la política, en el compromiso político y en la inclusión, justamente, ¿cómo se lleva Pim Pau con el lenguaje inclusivo? No sé, lo trataron, alguna vez lo discutieron, lo hablaron, pensaron alguna vez, che, podríamos hacer una canción con esto, o cómo fue? Mira, o sea, por un lado tratamos de ser de posicionar en un lugar, como te decía antes, que nos sea sincero y honesto, un lugar, y sería, este, poder pensar en los procesos sin la urgencia que tienen estos tiempos, ¿no? De, de llegar a una conclusión, ¿no? De poder atravesar los procesos, que también es una trampa, ¿no? Que no significa no tomar posiciones, pero Mm, que es una trampa constantemente llegar a necesariamente, por eso el libro está lleno de preguntas y no de conclusiones. Eh, y también a esto de poseer verdades y razones. Eh, por un lado, siempre el proyecto fue pensado, el nombre fue pensado así, como bien decías, que no define un género musical, no define
si es un nombre masculino o femenino, no, es un nombre que está en juego. Y consideramos que el lenguaje está constantemente en movimiento. Por supuesto que acompañamos ese movimiento, acompañamos esa mirada crítica. También sería un tanto hipócrita para esto va por mí, ¿no? Es decir, si yo considero que el lenguaje responde a un tiempo y a un tipo de sociedad, si yo considero que, bueno, simplemente es una cuestión de cambiar y pensar en lo digo de personal, ¿no? Como si yo mañana hablo, yo de hecho lo utilizo al lenguaje inclusivo cada vez que puedo, cada vez que me sale, cuando no me sale, no me sale, Sí. y está en cuestión. También nosotros en el aula, cuando trabajamos en el aula, uno piensa en los procesos de aprendizaje y si en el aula uno piensa que los procesos de aprendizaje tienen diversos tiempos, porque no todo el grupo se, se sumerge o llega pueden llegar a distintos lugares en distintos tiempos, y por qué no este proceso de pensar de manera crítica el lenguaje inclusivo, por qué tiene que tener un tiempo único, ¿no? ¿Por qué tiene que tener un tiempo único y un modo único? El libro, por un lado, está escrito y pensado también, hay mucha gente que lo lee en Latinoamérica, y los procesos de pensamiento del lenguaje que se dan en Latinoamérica no son los mismos tiempos que se dan acá en Argentina, por un lado, ¿no? Entonces, para nosotros era poder pensar en un libro y asumir una postura y asumir discusiones propias y hacia afuera, con respecto a las decisiones que se toman, sin ningún miedo. Nosotros, por un lado, consideramos que no hay un miedo tenemos que cumplir, digamos, decir, bueno, entonces ahora hay que asumir esto y hay que hacer una canción porque asumimos, porque esto es lo que está pasando. Porque también podría ser pensado como una cuestión momentánea, ¿no? Como si uno hace una canción, ¿por qué no hace todas las canciones en lenguaje inclusivo? Sí. ¿Por qué una y no todas? Porque también en realidad uno puede pensar eso. O ¿qué cuestiones estamos tratando de desarticular cuando hablamos del lugar desde donde se construye una especie de ciudadanía, un tipo de ciudadanía? ¿Qué es lo que estamos tratando de desarticular? ¿En qué cosas replicamos? Hay un libro que es muy interesante, bueno, hay un libro de Brigitte Vasallo también sobre el lenguaje inclusivo, y en realidad ella habla de todas las estructuras que replicamos, y dice de una frase que es muy interesante, es, no vamos, no es así tal cual, pero dice, no se desarma la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Entonces, poder pensar también de qué manera podemos construir otra sociedad, podemos construir otro lenguaje sin caer en las exigencias de lo que estamos queriendo desarmar. Porque si el lenguaje inclusivo viene a desarmar la imposición, no puede pretender ser impuesto. Y esto lo digo desde un lugar en el que yo te lo defiendo, digo, pero como te decía antes, ¿no? Como las cosas que pensamos y que defendemos también nos requieren de miradas críticas y de mirar y de poder pensar, ¿no? Como inclusive en lo que cuando tratamos de desarticular las prácticas, bueno, todo lo que viene a traernos el feminismo, ¿no? Poder corrernos como hombres, poder corrernos de ese lugar, y del lugar quiero decir de que la batalla no la estamos dando nosotros. Nosotros tenemos que, o yo lo pienso así, ¿no? Como poder escuchar, aprender y revisar.
Y no significa, entonces, porque si no uno, otra vez, caemos en el lugar en el que estamos habilitando o qué estamos haciendo, ¿no? Como es delicado y es complejo y creo que requiere como parte de un proceso, en principio, una observación y aceptarnos también en la ignorancia de lo que está pasando. ¿Cuál es el problema de estar en un lugar en el que podemos decir, estoy observando, estoy aprendiendo, estoy desarmando? ¿No? Como si hubiese una urgencia, y que también es una trampa del sistema, de estar del lado correcto, de estar del lado, ¿no? Del lado de la aprobación, que eso también es muy parte de la escuela, ¿no? Y no significa lavarse las manos y quedarse por fuera. Tener una actitud crítica y activa no necesariamente significa que uno esté sentenciando, ¿no? Hay una frase muy interesante de Murray Schafer que dice: un maestro debe ser un catalizador de cuanto pueda ocurrir en el aula y no dictaminar lo que deba suceder. Bueno, cuando muchas veces estas discusiones están en función de dictaminar una nueva verdad, dictaminar otra verdad, o cuando algunas canciones con sus letras dictaminan lo que debe suceder y cómo debe suceder tal o cual cosa, ¿no? Sí, aparte pensaba en esto que hablábamos antes de que ustedes son muy genuinos, muy transparentes, y por ahí, si naturalmente no sale esa cuestión, sería medio como subirse a una especie de, o sea, no quiero decir moda porque yo no creo que sea una moda, yo creo que hay un cambio profundo No hay un que cambio, después con el sí. tiempo veremos, después con el tiempo veremos si se termina realizando o no, o cómo, qué sucede, pero por ahí, si no sale naturalmente en uno, sería medio como, bueno, a ver, hay que hacer una canción con esto porque es de lo que se está hablando ahora, ¿no? Y me parece, o no creo que ustedes hagan algo así, ¿no? Hacer algo solo porque es el tema del momento y hay que hacerlo, ¿no? Y otra cuestión que son cosas que yo pensaba mientras leía, ¿no? Por ejemplo, el poder creador de la palabra. Ustedes hablan mucho de eso, el poder creador de la palabra, lo hablamos hace un rato también. Eh, y vos me decís el poder creador de la palabra, ¿y quién crea con la palabra? Dios crea con la palabra. Entonces yo dije, Dios y la religión, ¿y cómo comulgan? Justo uso ese verbo, ¿cómo comulga Pim Pau con todo esto? Que tampoco es algo que aparezca, me parece, así en las temáticas a tratar. Y además, ustedes siendo docentes, estando en el aula, ustedes, perdón, las materias que son artísticas. Nos conocimos en nivel inicial como maestro jardinero, pero Eva, por ejemplo, es Mm, maestra de grado. Cayo trabajó mm. en primaria y en inicial, en música y también como maestro jardinero. Yo trabajé como maestro jardinero, trabajé en recreación con primaria, o sea, un poco de, Muchos. un poco de todo, sí. Yo, no, te preguntaba porque, bueno, o sea, yo dando filosofía, la pregunta por Dios aparece en algún momento, en los chicos, ¿no? Por ahí, por eso, no sé, por ahí tanto no aparece, o tal vez sí, no sé, porque cuando uno trabaja, yo no trabajé en inicial, pero trabajando en inicial creo que deben surgir cada pregunta de los chicos que uno por ahí no debe saber a veces bien cómo responder porque no sabes tampoco si vas a ir en contra de lo que le dicen en la casa, ¿no? Y el tema de la religión siempre es muy delicado en ese sentido, ¿no? Yo no sé, desde la filosofía no puedo decir, chicos, Dios no existe, Dios ha muerto, dijo Nietzsche, no, o sea, porque ahí también ahí después te pueden caer los padres, ¿no? Los directivos, y dicen, che, no podés decir eso. Este, ¿Cómo se llevan ustedes con este tema? ¿Vos sos creyente? No, no soy No, creyente. está No. bien, está bien. O No, sea, no. Vengo de una familia, mis viejos más de la línea tercermundista, digamos, ¿no? Laburaron bastante con eso, eh, laburaron mucho después con grupos de campamentos, pero ya
independientes, ¿no? Con proyectos independientes. Pero bueno, vengo de una familia así, pero muy crítica también de la iglesia. Eh, sí he leído, qué sé yo, bueno, cosas sobre algunos autores más del cristianismo, del budismo. Encuentro muchas cosas en común, inclusive, ¿no? Uno podría pensar en San Francisco así como un budista, eh, ¿no? Pero no, yo personalmente no soy creyente. Sí me parece, sí he escuchado a curas que me han parecido eh, muy interesantes, a budistas también, a monjas, ¿no? Como, bueno, me parece que eso no me aleja de las prácticas eh, muy, muy valiosas y transformadoras de mucha gente, ¿no? Como, no sé, acá tenemos mucha, bueno, Mujica, ¿no? Angelelli, qué sé yo, no sé, gente que estuvo muy vinculada en algunos momentos y que hoy hay un montón de gente de la iglesia católica que hace un trabajo social muy importante. Yo, en cuestiones, en cuanto a lo espiritual, no soy creyente, pero sí, no soy creyente en cuanto a religión, pero sí creo en la humanidad, no sé, viste, como todos Mm, en algo creemos. Creo mm, en, en, bueno, qué sé yo, le podemos decir, algunos al amor le dicen Dios, ¿no? Como me parece que esas cosas que nos movilizan, que nos encuentran, lo colectivo, eh, es algo que atraviesa todas las religiones, el acto colectivo, lo solidario, eh, la naturaleza, ¿no? Como pensarnos dentro de un contexto, pensarnos como parte de la naturaleza, no por encima de la naturaleza. Pero me parece que pensar desde ese lugar nos hace un poco más responsables que pensar que el calentamiento global va a parar por obra de los dioses. ¿Entendés? Como mm. no va a parar por obra de los dioses. Es una responsabilidad que nos compete como sociedad. La violencia, eh, el hambre, la pobreza, eh, bueno, todas estas cosas que nos atraviesan y que nos hacen sufrir también, ¿no? Que nos pegan cerca, o no nos pegan cerca, pero nos hacen sufrir. Eh, Eso pienso. Y me parece que construir, en realidad todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Construir desde lo colectivo tiene que ver y, y por fuera de ciertas estructuras que nos oprimen, en definitiva, tienen la misma búsqueda y es válida desde el lugar que sea de pensar en sociedades más sanas, en definitiva. Poder pensar desde el aula, desde una iglesia, desde donde sea, sociedades más sanas, eh, desde el templo que Sí. sea, ¿no? Sí, no, yo pensaba que por ahí se confunde la creencia siempre con la creencia en algo trascendente, en algo más allá, ¿no? Y para dedicarse, por ejemplo, a lo que hacen ustedes, hay una creencia ahí, porque ustedes creen, creo yo, ¿no? Voy a interpretar lo que ustedes creen, ¿no? Pero ustedes creen que una transformación social es posible, me parece. Si Sí, no, claro. dedicarle, ¿no? Tanto tiempo a la infancia, a la educación, ahora a esta comunicación, esta transmisión, esta ampliación de todo esto que les da el hecho de ir haciéndose conocidos, de poder hacer shows, de llegar a la gente, de poder aparecer también en los medios. Yo creo que hay una creencia de fondo ahí que no tiene por qué ser una creencia en algo trascendente, sino una creencia, como decías vos, en la humanidad, la creencia en que una transformación es posible, que un cambio es posible, ¿no? Y esto me lleva también a los temas de los últimos capítulos del libro que tienen que ver con esto, con los cambios, la transformación, los ciclos, los viajes, los traslados. Hay un filósofo de la antigua Grecia, Heráclito, que es famoso por lo del río, ¿no? Esto de no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. La frase del todo fluye, todo está en cambio constante.
Eh, ¿Cómo se llevan ustedes con los cambios? O si querés vos, Lucho, los cambios, ¿no? Porque también me parece que los cambios están buenísimos. Yo estoy a favor del cambio. De hecho, tengo tatuado acá el Panta Rei, que es todo fluye en griego, que es la frase de Heráclito, pero a la vez me da miedo el cambio, porque a la vez siento que todos necesitamos como algo de qué aferrarnos. Queremos que haya algo que no cambie, pero si todo cambia completamente y constantemente, el cambio también te da inseguridad. Entonces decimos, bueno, pero esto déjamelo, esto no lo cambies, quiero aferrarme de algo, que eso es por algo que tiene el creyente en algo trascendente, que dice, bueno, me da la seguridad de creer en Dios, por ejemplo, digo, me aferro de esto y frente a todos los cambios mundanos sé que tengo algo de dónde agarrarme. ¿Cómo te llevas con los cambios y los ciclos? Claro, bueno, es muy complejo porque primero tendríamos que aceptar que la vida es una transición también, ¿no? Como, y en el libro lo decimos, ¿no? Como ese es un viaje de la infancia a la vejez. No lo digo como algo banal, ¿eh? Pero qué significamos para la historia del universo también es importante pensarlo, ¿no? Eh, como especie, y es duro y es difícil, pero también, pero también porque es duro y es difícil desde el lugar desde donde lo pensamos. Eh, porque si pudiésemos ser conscientes de eso, bueno, es algo que ¿no? Como que también suena a cliché, pero viviríamos la vida de una manera mucho más intensa. Y fíjate cómo este concepto que tiene que ver con un sistema, ¿no? Que está ordenado el mundo así, pero uno no se puede, no, no, esto no es una anarquía, vivimos en un mundo que está organizado entre una estructura. Y como estructura tiene sus condicionamientos y que son estructuras en las que no entra todo el mundo. Pero el mundo naturaliza, porque eso también es una herramienta el poder naturalizar que, bueno, esto es así, ¿no? Y si esa persona no está dentro del mundo, no está dentro del mundo, lo cual es terrible porque eh, Perdón, diría, la meritocracia tiene que ver con eso también. exactamente, exactamente. Te iba a No decir se esta esforzó que, lo suficiente. claro, claro, exacto. Entonces, y en realidad, todos nacemos eh, con características biológicas muy similares y, y en un contexto donde, si uno piensa, es hasta muy loco pensar que la Tierra tenga dueño. Es rarísimo pensar eso. Si vamos más atrás, ¿no? Como si vamos más atrás, pensar que un pedazo de tierra que estaba acá, hace cuánto tiempo que está acá, tiene un nombre y figura en un papel, y esa persona dispone de esa tierra y de todo lo que esa tierra le pueda dar, bueno, y que algunas personas tengan techo y otras no tengan techo, que unas personas tengan para comer, otras no tengan para comer. Pensar que eso es natural es realmente, en términos religiosos, uno podría decir que hay muchas cuentas pendientes para los dioses, ¿no? Después de 2000 años, o depende en quién crea cada quien, cuánto tiempo tenemos que esperar para que eso desaparezca, si fuese una cuestión, ¿no? Religiosa. Pero son cuestiones políticas, son cuestiones de la humanidad, y, y, yo creo que también esa manera de pensar en ciertas estructuras que se dan en los vínculos inclusive, ¿no? De, de, de pensar en que se es de acuerdo a lo que se tiene. Entonces yo tengo un pedazo de tierra, tengo una familia, tengo una pareja, tengo un trabajo, tengo
mis bienes materiales, y de pronto la naturaleza, por su ciclo, por el motivo que sea, nos muestra que en realidad no poseemos nada, o sea, no poseemos nada, porque es así. Entonces, yo creo que podríamos, por eso te decía antes que en ese sentido pensar en un sistema educativo, en una sociedad más sana, ¿no? Desde el lugar que sea, para que estas cuestiones que tienen que ver con los ciclos, con los cambios, no nos destruyan y uno pueda vivir la vida aceptando los cambios y creciendo, porque en realidad lo que no nos hace crecer son esas estructuras que nos oprimen y que muchas veces, por eso te decía también esto de esas revoluciones, que cualquier revolución lo que tiene que lograr, o lo que tenemos que tratar de que no caiga, que no sea un cambio de jaula, yo salgo de esta jaula y me meto en otra, sino que sea realmente una emancipación. ¿Y qué es lo más difícil? Es lo más difícil, o sea, poder vivir sin ciertas garantías. Fíjate que nos ha pasado con la pandemia, con la incertidumbre que nos dio la pandemia, nos destrozó, porque en realidad el sistema, la escuela, la universidad, el trabajo nos dijeron que si nosotros hacíamos todas las cosas bien íbamos a tener una vida garantizada, con seguridades. Y de pronto, un bicho que puede ser, no importa si es un boicot, si es una mentira, lo que sea, fue lo que pasó, ¿me entendés? Si es una pandemia por el consumo masivo del capitalismo, lo que sea, en realidad no importa por qué, pero todo se puso en jaque y no estábamos preparados para cambiar, para vivir en la incertidumbre, ¿viste? Entonces me parece que inclusive eso nos pone a pensar, a revisar, a revisarnos. Sí, 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 la verdad que fue una cosa que nos dio vuelta completa, nos desestructuró completamente y muchos se pudieron adaptar rápidamente, otros tardaron un poco más y otros quedaron afuera completamente. O sea, la cantidad bueno, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el lado económico, la cantidad de gente que se quedó sin laburo, los laburos que se tuvieron que reinventar, ¿no? Todo lo que cerró. Totalmente. Y por otro lado, la cuestión emocional, psíquica, el hecho de no ver gente, de no ver a los seres queridos, la gente que vivía sola, porque está bien viviendo sola, pero una cosa es vivir solo, pero todos los días ves gente, y otra cosa es vivir solo meses encerrado, ¿no? Entonces, Totalmente. la parte también psíquica fue tremendo también, ¿no? Y eso, bueno, nos da esta cuestión de decir, bueno, crees que estás acomodado, que tenés como ciertas cosas aseguradas, y de pronto, de un día para el otro, se va todo, desaparece, cambia completamente y hay que adaptarse nuevamente, ¿no? Y eso, bueno, qué sé yo, es difícil, pero es un poco como un cachetazo de realidad cuando uno cree que ya llegó a cierto punto y la vida te dice, no, mira, no llegaste, porque no hay llegada, digamos, estás todo el tiempo Exactamente. corriendo, caminando, lo que sea, Exactamente. pero te agarró en ese punto del camino, pero no había llegado a ningún lado. Eh, Sí, fíjate que en ¿Sentís? realidad desde la escuela Mm, en adelante empezamos a pensar en etapas y son procesos muy violentos pensar, fíjate la violencia que hay en el hecho de que un niño, una niña, un niñe en preescolar pasa a primer grado y todas las cuestiones corporales se terminan supeditando a la escritura, al dominio de la lapicera, mm. y aparte a la jerarquización de la palabra como un lenguaje habilitante para ingresar a un sistema donde uno tiene que ser evaluado a través de la, Sí, de la palabra, a a la la nota. nota numérica, o sea, A, B, C, la forma que lo pongan, ¿no? Al estar Exactamente, sentado en una silla, exactamente. a la, Eso, eso esa es, eso es, quietud. eso es violento, digo violento en el Ujú. sentido de que es, eso está forzado por el sistema, está aceptado por el sistema, y es más violento todavía que
cualquier niñe que no entre dentro de esos parámetros pueda ser diagnosticado. Es otro aspecto de la violencia del Sí, sistema que se ejerce en la infancia, pero que no termina ahí, que en realidad uno termina la secundaria con 18 años y tiene que decidir qué va a hacer con su vida, ¿no? sí, Como si fuese, y todo está pensado en etapas, entonces es tanto el machaque que se piensa la vida en etapas, que uno termina, ¿no? La vida que parece que, eh, bueno, hay que estudiar, por supuesto que la educación nos emancipa, por supuesto la alfabetización, pero hay maneras, hay tiempos para que eso suceda. También pensar que todas las discusiones tienen que ser en términos binarios también es violento, ¿no? Porque, no, si este chico, el Lucho está diciendo esto, entonces ¿qué es mejor entonces? ¿Qué? ¿Que esto sea una anarquía? No, no estoy diciendo eso. ¿Que esto es mejor que sean todos ignorantes? No, tampoco. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es preferible ser analfabeto? No, tampoco. ¿Qué está diciendo? ¿Que la escuela no sirve para nada? Al contrario, o sea, poder pensar, y hay que ser muy cuidadoso en eso, porque generalmente se piensa que porque uno hace fíjate lo que te decía, ¿no? Como eh, un discurso político es venir a unir a los argentinos. Eso es un discurso político. Porque rinde más decir eso que decir, vengo a que convivamos en las discusiones, vengo a que argumentemos, vengo a que profundicemos en las discusiones políticas. Como si en realidad eso, te decía antes, ¿no? Decir eso pareciera ser un discurso que fomente la discusión agresiva, la agresión, ¿no? Entonces, como no dar espacio al pensamiento, no dar espacio a las discusiones, poder escapar en las discusiones, poder plantear las discusiones por fuera de lo binario, a eso me parece que tiene que ver justamente con poder pensarnos de manera más libre, ¿no? sí. Yo siempre digo que si te pones en contra del pensamiento binario, te miran mal de los dos lados, ¿no? O sea, es como te pones ahí en un punto en el cual, ¿cómo? No estás si no estás con nosotros, estás con ellos, ¿no? Siempre es Claro. esa cuestión. Eh, no, y otra cosa es el pensamiento crítico, ¿no? Cómo se toma la palabra crítica como si fuera algo negativo, como Sí, en este sentido de ser criticón, digamos, ¿no? De criticar todo lo que el otro hace, ¿no? No es ese sentido negativo de crítica, pero hay que estar aclarándolo, eso es terrible que haya que estar aclarando que pensamiento crítico no significa que voy a estar criticando todo en el sentido de ponerme en contra de todo. No, es otra cosa, tiene que ver con un espacio de análisis también, de análisis, de duda, de frenar un poco, decir, pero pará, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Para qué? ¿Deseo hacer esto o estoy replicando algo que no me doy cuenta interiormente y lo repito? Entonces, hay que quitarle ese aspecto negativo a la palabra crítica y que aparece ahí en lo que es pensamiento crítico. No, y lo que te iba a preguntar, que tiene que ver también un poco con el final del libro y con uno de los últimos videos de Pim Pau, que tiene a Eva bailando de una manera tan hermosa en el otoño, es si sentís, mirá qué profundo lo que te voy a decir, ¿no? Si sentís que estás dejando huellas. ¿Sentís que dejás huellas, Lucho? eh, o sea, no sabría decirlo. Yo creo que en las personas que tiene que ver un poco con eso que hablábamos antes, ¿no? Con lo que nos pasa con los cambios. Yo sí creo que si uno vive sus vínculos de una manera honesta e intensa y sincera, hay algo que queda, porque hay una entrega hacia tus seres queridos, ¿no? Eh, y, y en ese sentido creo en la espiritualidad. Si hay un lugar en el cual pensar la espiritualidad, es en las cosas que habitan en mí de las personas que
que me acompañaron en la vida, o me acompañan, que están presentes, y que uno, quizás eso sea dejar una huella, y en las que, y que imagino que las personas con las que yo tengo eh, vínculos cercanos, algo queda resonando porque hay una entrega en eso. Después, en términos más lejanos, yo creo, digamos, lejanos en cuanto a personas a las que por ahí uno no tiene un vínculo eh, directo, pero yo creo que vivir la vida de manera intensa, en el sentido de que lo que hacemos nos movilice, nos apasione, por más pequeño que sea, ¿no? No significa, no tienen que ser grandes cosas, pero vivir la vida así es una manera de, de quedarse también, de irse quedándose, ¿no? En algún punto. Yo en eso así vivo la vida, digamos, la vivo, pero la vivo así porque de chico la viví así por mis viejos, por cómo son mis padres, y también por las pérdidas cercanas que tuve y que las percibo de esa manera, ¿me entendés? Como con con el pasado presente que está. Mm. Y si en ese pasado presente, no de una manera nostálgica, ¿no? Sino de una manera de poder encontrarse, inclusive cuando en los ciclos de la naturaleza eso se ve, ¿no? Como la hoja que se cae es abono de la tierra que sostiene el árbol, ¿no? Esa Mm. misma, esa misma hoja alimenta al mismo árbol. Y a la vez esa planta trae, bueno, como los ciclos de la naturaleza son así, y nosotros no somos algo ajeno a la naturaleza, somos parte de esa naturaleza. Entonces creo que estamos Ujú. hechos, más allá de lo que la ciencia puede decir, lo que la ciencia dice, que está en las cuestiones genéticas, que está en que somos estrella, ¿no? Más allá de todo lo que la ciencia pueda decir, yo creo que hay algo que tiene que ver con que va más allá de lo genético y que me parece que es muy lindo pensar por fuera de lo genético, por fuera de lo biológico, qué es lo que nos pasa como sociedad, que son esas redes que construimos, esa sociedad que construimos y en las que quedamos vibrando, ¿no? Me parece que de alguna manera yo creo que todas las personas dejamos huellas. Ujú. Y más, creo yo, cuando tenemos la posibilidad de ser docentes, de dar clases, o bueno, en el caso de ustedes también ser artistas, o sea, transmitir algo a un público que los está escuchando y que eso también te da una responsabilidad, porque vos sabés que lo que estás Sí. diciendo lo está escuchando cierta cantidad de gente y le va a quedar algo y lo va a repetir después. Bueno, eso es muy lindo también, ¿no? Me parece que es muy lindo. Y una de esas personas o personitas que te escuchan mucho es mi hijo Valentín. Así que ahora viene la parte cholula, pero te quería pedir si le querés mandar un saludo, porque esto va a quedar grabado, y ahora él es muy chiquito, pero cuando sea un poquito más grande lo va a ver y va a decir, bueno, tengo un saludo de Lucho de Pim Pau, que es amigo de mi papá, porque yo no voy a decir que Lucho es amigo mío. Por supuesto, sí, claro. Acá le mando un saludo acá, en el video, Ahora acá, sí, sí, para sí, Valentín. sí. Valentín. Ahí. Bueno, Valentín, eh, cuando veas este video, eh, nosotros vamos a ser un poquito más viejos, así que te dejo este saludo para ahora, porque lo va a ver ahora, y también para cuando lo quiera volver a ver, el momento que sea, las veces que sea. Un abrazo grande para Valentín y para todas las niñas, niños, niñes que pueden estar mirando acá esta charla que tuvimos tan linda, Juan.
Bueno, gracias, Lucho. Sí, esto después va a quedar subido acá al Instagram y lo voy a subir también al canal de YouTube, así lo pueden seguir viendo. Y bueno, nada, te quería agradecer por tu tiempo, por la charla, la verdad que me pareció muy, muy linda, muy amena, muy como esperaba que fuera, ¿no? Con esto que te decía al principio, ¿no? Esta sensación de calidez humana y de charla, que por eso yo llamé a este ciclo Filosofía con amigos, ¿no? Porque la idea es charlar con gente, por ahí algunos conozco más, a otros menos, pero con la que me sienta cómodo, ¿no? Que me da esta sensación de que podemos charlar relajados y hablar de un montón de temas y está todo bien. Así que nada, te agradezco, me encantó hablar con vos. Es más, no sé si los Pimpau toman cerveza, pero sí que en algún momento nos podemos juntar Toman cerveza, toman a cerveza. tomar algo. Tomar cerveza, caipiriña, no sé, por ahí casi. No También, quiero, también. no quiero estereotipar, ¿no? Pero no, bueno, de verdad, Lucho, gracias y bueno, nada, espero que la hayas pasado bien vos también. Sí, me encantó, Juan. Gracias, gracias a vos por la invitación. Ahí a toda la gente que estuvo conectada también, saludar y agradecer. Y bueno, el año que viene seguramente nos volveremos a ver porque ahora se me van el Casio y Eva, se van con su familia para Brasil. Así que Ah, a la vuelta de todo eso, nos veremos. dale, dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Juan. Nos vemos. Chau, chau, hasta luego.